Hola a todos, ¿cómo están? Una alegría poder compartir la palabra de Dios juntos otra vez. Estamos trabajando en el capítulo 6 de Nehemías. Hoy vamos a estar trabajando todo el capítulo entero y voy a estar trabajando basado en la nueva versión internacional. Así que hoy, como en algunas oportunidades en el pasado, lo que te voy a pedir es que en vez de que leamos, de que yo lea todo el pasaje, quiero que pares y que leas este capítulo por tu cuenta, que tomes el tiempo, te pido que tomes tu tiempo en leerlo, en analizarlo un poco y que juntos podamos venir a la palabra de Dios otra vez y trabajemos juntos el dejar que el Espíritu Santo traiga a nuestros corazones y a nuestra mente lo que Él quiere hablarnos. Hoy quiero hablarte acerca de esto. Lo que necesitas es discernimiento, no otra cosa. Lo que necesitas es discernimiento. Así que te animo a que pares ahora, pongas pausa y que leas el capítulo 6 del libro de Nehemías. Te veo en unos minutos. Espero que hayas podido tener este tiempo de leer la palabra de Dios. Y discernimiento no es otra cosa que la capacidad y la habilidad de separar entre lo bueno, lo que es verdad, y lo que es el error o la mentira. Eso es una capacidad que parece simple, pero que en realidad no siempre la podemos apreciar o poner en práctica de manera correcta. A veces pensamos que para poder tener discernimiento lo que necesitamos es poder tener más información. Hoy en día lo que nos sobra es información. Lo importante es saber a qué información prestar atención y en realidad necesitamos a alguien que nos dirija a la verdad, a saber qué hay detrás de toda la información y de todas las cosas que se dicen, a dónde parte la verdad y dónde no es verdad. Porque el discernimiento nos ayuda a poder tomar decisiones claves. Y creo que como seguidores de Cristo, lo que tenemos es la necesidad hoy en día de poder discernir, de poder separar lo bueno de lo malo para poder tomar decisiones correctas. Vemos que Nehemías está hablando en primera persona, y cuando habla en primera persona vemos que Dios le da la capacidad de discernir y de tomar una decisión correcta en tiempos que son difíciles. ¿Cómo vemos esto? Dice que porque su deseo era vivir para darle gloria al Señor, traer gloria, porque no quería hacer nada, como vimos en el capítulo anterior, que no trajese gloria al Señor. Entonces sabemos que el vivir para la gloria de Dios necesita tener un componente de discernimiento, de poder saber qué cosa hacer para no estar distraído. Hoy en día lo que tenemos es una sobreabundancia de información y una sobreabundancia de distracciones. Entonces no es raro escuchar que uno se distrae, que o el teléfono sonó o un mensaje de texto o alguien entró e interrumpió. Tenemos una capacidad increíble de poder ser distraídos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el enemigo, en este sentido, Sanballat, Tobías y Gesem, lo que tienen temor es de qué puede pasar cuando la gente de Dios dice sí al Señor. Entonces, el enemigo sabe que la iglesia, que el creyente es peligroso en sí mismo, porque en el momento en que obedece al Señor, en que pone en práctica, vive en fe, pone en práctica lo que conoce de la palabra, es peligroso para el reino de las tinieblas. Y sabemos que vivir en fe implica tomar decisiones que a veces tienen un nivel de riesgo que puede ser alto. Para Nehemías, el temor que él podía haber pasado es que cuando los enemigos de Israel lo empiezan a llamar,
su mente podía decir, ¿qué pasa si no presto atención? Vemos que también que lo que los enemigos empiezan a hablarle está todo basado en rumores. Rumores que empiezan en forma literal, dice cuando se enteraron, en el original dice que llegaron a sus oídos, ¿no es cierto? Entonces, uno tiene un sinfín de cosas que le llegan a los oídos, de rumores, de cosas, de noticias, y de acá, de allá, se dice, no se dice, me dijeron, escuché, me parece que, un sinfín de cosas que viene a nuestros oídos. Y el enemigo dice, quiere hablar a Nehemías porque han escuchado ciertas cosas, son rumores. Y vemos que en el versículo 4 que los enemigos lo instan a encontrarse con ellos en un lugar afuera de la ciudad de Jerusalén. Y son insistentes. Y en cada momento Nehemías necesita la capacidad de decir, de tomar una buena decisión y de mantener esa decisión. Qué difícil, ¿no es cierto? No solamente tenemos la dificultad de tener que saber discernir y tomar una decisión correcta, que muchas veces las decisiones son impopulares o que a la otra persona no le gusta, pero es más difícil cuando también insisten. El enemigo cuando sabe que su territorio, que su futuro inmediato está en juego, va a ser insistente. Y a veces tenemos la incapacidad de discernir que lo que está en juego no es lo inmediato, sino también lo que está a largo plazo. Entonces tenemos la necesidad no solamente de discernir, pero sin discernimiento vamos a llegar a malos puertos. Necesitamos discernimiento, necesitamos permanecer en las decisiones que hemos tomado con buen discernimiento. Necesitamos también tener la capacidad de darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Porque vemos que Nehemías no solamente se encuentra con 4 invitaciones, con 4 mensajes que le mandan, sino que también los enemigos hacen un movimiento increíble, que es esto, que mandan una carta que dice en el versículo, dice que mandaron una carta que no está sellada. La quinta vez dice, con una carta abierta. Una carta abierta no significa más que otra cosa que un mensaje que no es que tiene la capacidad de ser leído por otras personas que no son solamente el destinatario. ¿Sí? En el pasado, para que una cosa que tiene sello oficial, ¿no es cierto?, está sellada, está cerrada, pero si la carta no está sellada, imagínense que el mensajero tiene que no solamente ir de forma a pie, no había aviones, no había no había mensajería instantánea, sino tenía que ir y tenía que soportar la tentación de abrir un mensaje de una persona importante a otra persona importante. Entonces, ¿qué te parece que va a suceder? Lo más probable es que la persona con la carta que no está sellada, que la abra, la lea y hable en su camino, ¿sabes qué? Escuché esto, ¿sabes qué? Escuché el otro. Entonces lo que hace es ser un multiplicador de las circunstancias apremiantes para Nehemías. A veces estamos en circunstancias que tenemos que tomar decisiones importantes y parece ser que lo único que vuela por alrededor son noticias que no son verdad. Son rumores. Entonces el enemigo no solamente viene con un rumor a Nehemías, sino que también multiplica las fuentes para que la mentira se multiplique. Pero Nehemías responde de forma clara. Dice, nada de lo que dices es cierto. Todo esto es pura invención tuya. Nehemías, ¿a quién le respondió? Le respondió a los que le mandaron esta carta, Sanbalat, Tobías y Gesem. Nehemías no fue a todo el mundo a querer defender su reputación, a querer defender y decir, no es verdad. Porque Nehemías tuvo la capacidad de discernir que lo que estaban intentando era distraerlo de la tarea que Dios les dio. ¿Y cuántas veces como creyentes estamos viviendo
el constante acecho del enemigo y nosotros decimos, ok, tengo que defender mi honor, tengo que defender mi posición, tengo que explicarle a todo el mundo lo que he hecho. La verdad no es así, tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos dio, porque necesitamos tener discernimiento de que el enemigo está intentando impedir la obediencia, impedir los pasos en fe, impedir que el pueblo de Dios confíe en las promesas de Dios, que quiere impedir, embarrar el camino para que no haya entusiasmo en el pueblo, para que no haya la capacidad de poner las manos a la obra en lo que Dios nos llamó, en levantar una muralla de protección para los que no pueden defenderse, una muralla de protección para la gente de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? El enemigo va a difamar a las personas, va a difamar el orden y traer mentiras en el medio del pueblo. Entonces, la pregunta es, si es mentira, ¿por qué es que el pueblo la gente alrededor de Nehemías o en medio nuestro cree un rumor? Porque un rumor sabemos que carece de fundamento, no son verdad. Pero lo que pasa es que apela a nuestros temores, apela y que si es verdad. Entonces lo que pasa es que está apelando al temor de lo que está diciendo que sea verdad. Entonces pasa una cosa, nuestras emociones nos juegan una mala pasada. En vez de pensar primero y actuar después, actuamos de manera reaccionaria, porque nuestras emociones saltan a la luz. Lo que pasa es que nos hace, cuando estamos sobrecargados de temores, lo que hacemos en vez de poder frenar nuestros miedos es que vamos a alguien para que nos ayude a calmar esos miedos, que nos diga que lo que estamos pensando es mentira. Entonces queremos corroborar con otros que lo que pensamos nosotros es incorrecto, que nuestros temores son incorrectos. Entonces lo que hacemos es pasar a otro. Error número 1. Estamos actuando sin corroborar la información, sin saber si es verdad. Problema número 2, de falta de discernimiento, es que en vez de ir a orar y pedirle al Señor por guía, actuamos rápidamente en levantar el teléfono, mandar un mensaje, juntarnos con otro, o querer saber, o querer tener la capacidad de ser el primero que trae la primicia y compartir nuestras opiniones acerca de eso. Es falta de discernimiento. La iglesia, nuestra familia, como individuos, necesitamos discernimiento. Lo que pasa es que no consultamos al Señor primero. Hubo una disociación entre lo que nuestra cabeza dice y nuestro corazón dice. Nuestras emociones están guiando el actuar. Y hay una historia que dice que habían dos señores que estaban discutiendo un asunto acerca de una mentira, un rumor que se estaba expandiendo. Entonces un maestro le dijo al que pasó ese rumor que vaya a la calle con una almohada de plumas y que haga explotar la almohada de plumas y que vuelva. Entonces el alumno va con la almohada de plumas y la hace explotar en la calle, entonces vuelve. Entonces le dice, maestro, ya he explotado roto la almohada de plumas. Entonces le dice, bueno, ahora ve de vuelta y hazme el favor de recoger todas las plumas que se han salido. Entonces el alumno sale corriendo a querer traerlos de vuelta a recoger, y es imposible porque ya han volado y quién sabe a dónde fueron. Así pasa con un rumor. Caemos en la trampa de los rumores y de los chismes. Van a lugares que no sabemos a dónde fueron y es imposible traerlas de vuelta. Tenemos que ser capaces de discernir que a veces el enemigo nos usa nuestros temores para difundir cosas que no son verdad. Lo que hace también un rumor es de traer un manto de duda acerca de la confiabilidad de las personas. Especialmente el enemigo tiene ese deseo de tentar primero al liderazgo y segundo de hacer pensar que el liderazgo de una iglesia o una congregación o un grupo o cualquiera que esté en el liderazgo
a hacer pensar a todos que no es una persona confiable. Entonces, ¿cómo pasa? ¿Qué pasa? Es que en ese temor empezamos a tener dudas, porque cuando escuchamos un rumor, lo que está sucediendo es que un rumor es alguien que puso en forma física de un audible las mismas mentiras que suenan en tu oído. Entonces suena familiar, porque el enemigo ya estuvo susurrando esas mentiras en el oído. El enemigo usa todas las artimañas posibles para querer destruir a la gente de Dios, la reputación de la gente de Dios, y también usa toda puerta abierta que él puede encontrar para impedir el avance de la obra. Entonces también la otra cosa que sucede es que amplía también la sensación de un desastre inminente. Si nosotros tenemos unos años en nuestro haber, siempre hemos escuchado de historias que son malas, historias terribles, ya sea si estás en el pueblo de Israel, de una guerra pasada, o un error pasado, o alguien cómo fue destruido el pueblo de Dios con anterioridad. Si vives en una familia, has escuchado de cosas que son secretos, uno tiene miedo de que esos secretos salgan a la luz, o que lo que dicen sea verdad. Uno tiene miedo de que sea verdad que el liderazgo de un pueblo, el liderazgo de una nación, o el liderazgo de una iglesia que haga las cosas mal. Entonces tenemos miedo y nadie quiere repetir esos errores. Entonces estamos siempre llenos de susurros del enemigo que nos susurra un desastre inminente. Entonces, si no somos conscientes de tener discernimiento, lo que el enemigo está cumpliendo es el deseo de traer parálisis en el pueblo, de no confiar en uno en el otro, de no confiar en lo que dicen los demás, y de siempre pensar que están haciendo algo malo. La otra pregunta es que ¿todo persona que está en el liderazgo es infalible? No. Pero si empezamos a poner dudas, lo que no vamos a hacer, no vamos a orar por el bienestar, vamos a orar y vamos a buscar el pelo en la leche, lo que está mal, lo que no se hace. Entonces lo que estamos viendo y viviendo es la falta de confianza. Y la falta de confianza, cuando se expresa, lo que sucede es que trae a todos en un sentido de defensa. Y cuando vamos en el mecanismo de defensa, automáticamente la iglesia pasa a ser mecanismo de defensa. Entonces el enemigo sabe que cuando tiene a la iglesia en defensiva, deja de estar en ofensiva, deja de avanzar, porque están mirando para adentro más que para afuera. Lo que la iglesia y lo que los individuos necesitan es discernimiento, la capacidad que viene de Dios de poder discernir lo que es verdad y lo que no es verdad. Lo que pasa también es que empezamos a tener sospechas de todas las personas alrededor nuestro, sospechas de lo que quieren, lo que dicen, lo que hacen. Y lo que pasa cuando tenemos sospechas es que sospechamos de todos menos de nosotros, y no nos damos cuenta que el enemigo está usándonos a nosotros para avanzar sus planes y no los planes de Dios. Cuando dudo de todos, cuando dejo lugar al enemigo, a las mentiras del enemigo en mi oído, busco mi propio bienestar y busco defender y busco resguardar mi propio reino. Entonces dudo de todos y la iglesia no avanza. Necesitamos discernimiento. Vean que también no solamente hay rumores de todos lados, pero que también el enemigo usa a otras personas que están adentro del pueblo de Dios para querer ejecutar sus propios deseos también. El hijo de Laías, nieto de Malatiel, que trae estas noticias y anima a Nehemías a aislarse en el templo, a salir a buscar su propia salvación, porque si no, ¿qué va a pasar? Dicen que es verdad, tienen el miedo y no sabemos bien, pero el formato de las palabras de esta persona tienen el formato de una palabra profética. Y la verdad que
Dios le dio a Nehemías la capacidad de discernir. No sabemos cómo fue, si fue en oración, no sabemos si fue información fiable o cómo, de que él había sido comprado. Entonces, pero hay una palabra de profecía. ¿Es verdad? No todo el que dice tener palabras de profecía es confiable. No todo el que sale a querer defenderlo a uno hace lo que tiene que hacer, porque Nehemías tiene la capacidad del discernimiento de Dios de decir, ¿cómo voy a hacer eso? No voy a hacer eso, porque eso me llevaría a huir. Y si yo corro, todos corren. Y si yo corro, todos corren y no avanzamos al objetivo que Dios nos puso. Si vos corres, haces que las personas alrededor tuyo tengan la tentación de tener que correr y desviarse del propósito que Dios nos quiere llamar. Lo que necesitamos es discernimiento. Lo que necesitamos es la capacidad de decir no a la tentación del enemigo, a decir no voy a hacer eso porque no voy a pasar noticias que no son verdad. No voy a intentar defenderme a mí mismo porque eso no es el ejemplo que recibí del Señor. No voy a hacerlo porque me está desviando del propósito de Dios. Lo voy a hacer solo si tengo la capacidad de discernir y escuchar la voz del Señor, de seguir sus pasos. El discernimiento no siempre es lo mismo. Significa que no podemos buscar una ley para que haga como ley para todos los casos lo mismo. Necesitamos saber qué es verdad y qué no es. También vemos que cuando leemos en el versículo 17 dice que los nobles de Judá se mantuvieron en estrecho contacto con Tobías. Significa que también había gente que estaba dentro del pueblo de Dios que en vez de escuchar la voz comandante para poder ir adelante, estaban buscando tener contacto con todo el mundo porque querían estar seguros de poder caer parados de acuerdo a qué situación venías. Si ahora alguien trabaja para que la muralla avance, entonces voy a estar seguro. Pero si ellos invaden, yo tengo contacto y voy a estar seguro. Pero ¿cómo fue eso? Porque estaban con él, porque habían dado en matrimonio aparte de su familia con gente que no era del pueblo de Dios. Y lo que pasa cuando nuestra familia y nuestra círculo cercano está en contacto con el enemigo, las voces familiares mandan mensajes confusos. Entonces quiero animarte a que ellos sabían que lo que habían hecho no era correcto, que Dios les había llamado a no hacer eso, a no dar sus hijas en matrimonio con gente del enemigo. Pero ¿por qué lo van a hacer? Porque están buscando su propia seguridad, están buscando caer en bienestar con los demás, sin darse cuenta que el desobedecer a Dios también trae la consecuencia de que nuestra mente y nuestro corazón pujan para lados distintos. Y necesitamos aún más discernimiento, porque quiero animarte que aún aunque hayan hecho cosas incorrectas, porque todo el mundo tiene cosas de las cuales uno tiene el deseo de que no hubiese sido así, que no vayamos a dejar de obedecer al Señor o decir, bueno, no puedo porque mi pasado me condena. Si hemos recibido perdón en Cristo, hay un llamado para la obediencia, a vivir distinto, no quedarte de brazos cruzados, sino confiar en el Señor. Entonces quiero animarte a que lo que pidas al Señor es discernimiento. Y discernimiento empieza por obediencia, el deseo de obedecer, el deseo de buscar la gloria de Dios primero antes que la mía. Y segundo paso, necesitamos bajar un cambio. Aún estoy hablando demasiado rápido, pero bajar un cambio en poder discernir, darse cuenta de lo que pasa en mi corazón, en mi propia alma. ¿Cuáles son las cosas que me mueven? ¿Qué miedos están saliendo? ¿Cuáles son las cosas? Antes de abrir la boca con nadie, tengo que tener la capacidad de discernir con la guía del Espíritu Santo para saber qué es lo que está pasando. Y por eso pedimos que cuando paramos, cuando bajamos un cambio, que el Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestros ojos a ver lo que tenemos que ver y que su palabra, la palabra de Dios que tiene que estar en nuestros corazones, nos guíe a toda verdad, ¿no es cierto? Nos guíe a hacer las cosas correctas. Solamente la palabra de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, es solamente una excusa para
poder hacer lo que nosotros queremos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado, nos convenza y nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a un nuevo caminar de vida. Solo así la iglesia va a seguir adelante. Quiero pedirte que en el nombre del Señor, que pidas al Señor discernimiento y que actúes con el discernimiento de Cristo. No basado en los rumores, no basado en tus propios temores y no basado en lo que todos los demás dicen. Que tu deseo sea no defender tu propio ego o tu propio progreso, sino vivir siempre para la gloria del Señor. Que el Señor te bendiga.